Si este domingo me esperas, regresaré con mi amor. Radio del Sur. Para que tu empresa venda más, solo en nuestra radio debe anunciar. ¿Qué espera? Anuncie, anuncie. En nuestra radio, anuncie, anuncie. En nuestra radio. Anuncia en Radio del Sur. Llama al 257-5512, la radio más escuchada en el sur de Lima. Venda, venda mucho más. Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal. Hola, 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 ¿cómo están, amigos del sur? Muy buenos días, espero que su fin de semana así haya sido espectacular. Hoy día con un poquito de retraso porque escucharon, teníamos como invitado, bueno, Radio del Sur tenía como invitado al candidato Cornejo y nosotros nos demoramos un poquito, pero ya estamos acá para tratar nuestro tema. ¿Qué cosa puedo hacer para perder el miedo, el temor a poder hablar en público, a dirigirme, a dar una conferencia tal vez? Tenemos a nuestro invitado. Hola Rafael, preséntate, da tu currículum, tienes los micros para ti. Saluda a todos los oyentes del sur. Buenos días, Gloria, buenos días a todos los oyentes de Radio del Sur. Para mí realmente es un enorme placer, un enorme honor estar acá en esta prestigiosa radio. Y como dijo Gloria, me voy a presentar. Mi nombre completo es Rafael Yertín. Yo soy, aparte de docente en la Universidad de San Martín de Porres, también me desempeño como coach en el plano ejecutivo y también coach en el ámbito personal. Y estoy justamente acá, invitado por ti, para poder aconsejar a la gente, digamos, orientar a la gente y darles algunos tips, algunos consejos como cómo pueden ellos perder el miedo a hablar en público. Para empezar, ¿en qué momento se llama miedo? ¿Sencillamente me paro frente al público y me quedo muda? ¿O cuál sería, desde dónde, desde solamente imaginarme que me voy a presentar y ya no hablo? ¿Cómo podríamos determinar que yo necesito esta ayuda? ¿En qué momento? Según los estudios de algunos científicos, uno de los miedos más fuertes que tiene la persona es el miedo a hablar en público. Quizás después del miedo a la muerte es el miedo que más aterroriza a las personas. ¿Y cómo surge este miedo? Bueno, las personas es algo que se instala desde la niñez. Para muchos ha surgido en base a un mal momento que sufrieron en la niñez, un trauma. Otros quizás el tema está tan enraizado que ni siquiera se acuerdan en qué momento surgió ese tema, ¿no? Y conforme las personas van creciendo, ese miedo se va acrecentando hasta que llega el momento de tener que afrontar. Y todo eso nace básicamente de la autoestima. Una persona con una baja autoestima es muy difícil que pueda hablar bien en público. Y esa es la raíz de todo este tema. ¿Qué haces para evitar eso? A ver, escuchemos, amigas, amigos. Recuerden que pueden hacer sus llamadas al 257-5512. 257-5512. Le preguntan a Rafael algún problema que ustedes tienen o que han tenido o que probablemente creen ustedes que serían incapaces de poder hablar en público. Nos llaman y gustosamente Rafaelito les va a dar la respuesta. 257-5512. Bueno, habrán escuchado que hoy día hemos venido solamente los dos porque Rosita tenía que hacer, María Ángela igual, de Renzo no lo sé porque sencillamente apagó el teléfono. Y ahora en nuestro programa con la tertulia vamos a verdad, no hemos saludado tampoco a Betito. Hola Betito, ¿cómo estás? Buenos días, ¿no te has presentado? Buenos días, Gloria. Nuevamente otro miércoles contigo acá para acompañarte y sobre todo para la tertulia que va a estar buena. Buenas a la tertulia. Ahora somos 3 contra 1. Hoy, ¿verdad? Hoy día me gana. No, yo puedo con los 3. Justamente eso es lo que venía a decir. Por ejemplo, las dos chicas se justificaron. Rencito sencillamente apagó el celular y no sé si venía o no venía, nada por el estilo. Le comentaba a Rafael que ratifica
mi creencia hacia el género, ¿no? Digo que como hablan que todos son iguales, sí, ¿no? De repente todavía no ha aparecido un hombre que yo conozca que sea responsable y que diga, si no voy a ir, no voy a ir y punto, que asuma su responsabilidad ante las consecuencias o los resultados, ¿no? Entonces, míreme, lo estoy delatando a Rencito para que no lo vuelva a hacer. Sencillamente uno manda un mensaje de texto y dice, no podré ir, ¿verdad? Claro, pero a lo mejor donde está no hay señal o... Y el día anterior y lo que hay sea. problemas con los celulares. No, a mí Rosita me escribió anoche, María Ángela igual me escribió anoche, no WhatsApp y me dijo, Gloria, no voy a ir mañana. Entonces ya ves, Rencito no sé nada de su vida, ¿no? Entonces estoy haciendo una denuncia pública para que se vayan corrigiendo en ese sentido. Bueno, volvamos a nuestro tema. ¿Qué haces tú, cómo ayudas tú para que las personas logren poder hablar frente a un público? Tienes todo el micrófono. Antes que nada, lo más importante, antes de enseñar las técnicas, antes de que la persona practique, antes de que la persona, digamos, sepa o elabore o sepa cómo se elabora una exposición, un discurso, lo más importante es repotenciar, alimentar su autoestima con frases positivas, no juzgándola, sino escuchándola, creando un ambiente de tranquilidad, un ambiente de confianza para que la persona, sea joven, adulto, dama, caballero, puede ser inclusive hasta persona de la tercera edad, refuerce tu autoestima y se sienta con totalmente capacitado y empoderado para poder hablar en público. Eso es lo primero, lo básico, desarrollar la personalidad. Ya, ok, vamos a ver. Les recuerdo que estoy también esperando sus preguntas en Aprendiendo a Vivir, en el Fanpage o en el Facebook Aprendiendo a Vivir Gloria Cosío. Ya, empecemos en limpio. Yo me acerco a ti, te busco en tu estudio, en tu consultorio, no sé cómo lo llamas, y te digo, mire doctor, ¿cómo se te dice? Doctor. Me pueden llamar simplemente por mi nombre. Bueno, mira Rafael, los grados son pasajeros pues en yo este tengo mundo. muchos problemas, inclusive para poder exponer en la universidad. ¿Qué haces por mí? A ver, te cuento, yo llegamos, simulemos una entrevista. ¿Qué haces? Bueno, primero, lo importante es generar un clima de confianza entre la persona que me hace la consulta o el alumno, en el caso sea una clase abierta, hacerle preguntas que, digamos... Pero háblalas, o sea, estamos simulando, estamos haciendo una simulación de cómo es que tú desarrollarías, claro que no va a ser con todos los detalles, para eso tienen que pagar la consulta, ¿no? A grandes rasgos. Ya, a ver, vamos a ver, Gloria, estás muy interesada en aprender a hablar en público, ¿verdad? Sí, porque me trabo, no puedo dar mis exposiciones y eso va contra mis notas inclusive. Cuando me paro frente al público comienzo a sudar y me quedo muda. Y cuéntame, ¿qué es lo peor que te puede pasar hablando en público? Pues no sé, porque todavía no lo he hecho. Pero piensa, imagínate, ¿qué sientes? Quiero saber tu Bueno, sensación. que la gente se burle de mí, que me equivoque, que me olvide el tema. Pudiera hacer eso, ¿verdad? Es lo que me impide hacerlo. Estoy pensando en que ellos se van a burlar y que si me equivoco, pues no voy a poder aceptar hacer el ridículo. Bueno, yo te aconsejo, yo te sugiero de que lo intentes en primer lugar. Lo intentes no con gente, sino primero conmigo, de manera, me parece un pequeño discurso, pero sobre lo más importante. No quiero que hagas nada que sea muy difícil, sino lo más importante. Preséntate conmigo en público, ¿no? Para saber quién eres, cómo estás, para saber qué es lo que necesitas y en base a ese diagnóstico que hago de ti, yo puedo sacar y saber qué es lo que está fallando y poderte dar un feedback, pero un feedback positivo, no un feedback que diga, no, esto no, sino, estás bien, pero puedes mejorar en esto, en esto, en esto. Y vamos, yo no soy tu profesor, yo no soy tu juez, sino todo lo contrario, soy una persona que quiere que te ayude. Ok, y toda la cosa, feedback en castellano es... Retroalimentación. Retroalimentación, o sea, lo que yo tengo me va a servir como herramienta para poder lograr mi objetivo, que en este caso es poder hablar en público, ¿verdad? Exacto. Okay. Ya, superamos esa parte, y ¿qué le dices a la gente que nos está escuchando en este caso? ¿Qué tienen que hacer primero? Aparte de ir a verte a ti, ¿no? Claro, lo principal es estar tranquilo. Existen muchos ejercicios que se hacen de
respiración, que te ayudan a dominar en ciertos momentos los miedos o los nervios que puedes sentir antes de salir a hablar en público. Estos ejercicios se suelen hacer de manera continua, no una respiración simple. Hay varios tipos de respiración. La respiración que recomiendo es la respiración diafragmática. Háblale en castellano, que es el diafragma. Porque las personas que están escuchando no necesariamente saben qué es el diafragma y qué sirve para hablar, Dina. O sea, hablemos en términos más sencillos, por favor. Ok, para que sepan todos lo que significa el diafragma, el abdomen. El diafragma es un músculo, una membrana que se encuentra debajo del estómago, ¿no? Y nosotros solemos respirar de mala manera, ¿no? Inflamos el pulmón o levantamos el hombro, ¿ok? Y la manera adecuada de respirar es llenando, ¿no? Inflando nuestra barriguita. Ya, ¿no? que inflen la barriga, primero llenan de aire el estómago. Sí. Y mientras vas hablando, vas botando el aire. Entonces pudieran empezar a hacer esa práctica, ¿verdad? Esa práctica, ¿no? Y si tú lo realizas ahorita, después de que vas botando el aire, sientes una ligera sensación de alivio, de tranquilidad. Claro. Es lo mismo que para cantar. Exactamente, Porque, todos los que trabajamos con la voz, oradores, locutores, cantantes, etcétera, practicamos ese tipo de respiración. Claro, no es el aire que botamos por la nariz, sino el que botamos por la boca, ¿verdad? Exacto. Cuando nosotros nos llenamos de aire el estómago, hablando así un término más doméstico, cuando vamos hablando vamos a ir soltando de a poquitos, en la palabra va a ir saliendo poquito a poquito el aire. Ese es un ejercicio que tenemos que hacerlo con bastante frecuencia para poder tolerar, respirar. Inclusive, mire, yo hablo bastante, ¿no? Para poder seguir hablando tengo que tomar el aire también por la boca. Y después vuelvo a sacarlo, ¿no? Bueno, yo también me gusta cantar, ¿no? Claro. Y canto con el estómago, como le decimos, ¿no? Exacto. Porque si canto con la garganta, con la parte de arriba, no termino más de 3 canciones. Claro, el esfuerzo es menor si es que lo hacemos con el aire que viene del estómago. Exacto, ¿no? Ok, esa es la parte técnica de poder hablar. Sin embargo, a mí yo puedo hablar así, todo lo que tú quieras, pero hay eso en mi cerebro que me impide presentarme ante el público. ¿Cómo termino yo con ese monstruo, con ese animalito que tengo en la cabeza de inseguridad? Lastimosamente, bueno, ya te lo he comentado anteriormente, esto nace desde que las personas son muy niñas o también en momentos en que ni siquiera la persona se acuerda. Y entonces, así como se ha creado pensamientos negativos en que yo no puedo hablar, yo no puedo hacer esto, me da mucho miedo, me da mucho roche salir en público, ¿qué van a decir? ¿Se van a burlar de mí? ¿Me van a hacer bullying? De la misma manera, nosotros, o yo particularmente, lo que hago es reforzar los pensamientos positivos en la persona, con un feedback positivo o una retroalimentación positiva, diciéndole, muy bien, lo has hecho muy bien, pero debes mejorar en esto, en esto, en esto, en esto. Y la mejor forma también es que la persona lo haga repetitivamente, para ir perdiendo el miedo. Es como aprender a manejar. Mientras no sales a la calle, si no te chocas, si no te insultan, quiere decir que no estás aprendiendo. En cambio, cuando ya bueno, lo de la insultarte vives, hay con bastante frecuencia, la verdad. sí, ¿no? es algo, Sí, así no, seas el mejor conductor del mundo, siempre va a haber una bestia que se te va a cerrar el paso, y a pesar de que él tiene la culpa, y encima te insulta. Pero volviendo al tema, ¿no? Reforzar una actitud positiva en la persona, de que hablar en público no es difícil, sino todo lo contrario, es una herramienta que te va a ayudar muchísimo, y mientras mejor sabes hablar en público, mejor te desempeñas, eso va a ser un arma que te va a fortalecer tu carácter, te va a ayudar a desarrollar la personalidad, y sobre todo te va a hacer ser mejor persona, y te va a abrir muchas puertas el saber hablar en público. A las amas de casa, ¿qué beneficiaría el poder hablar en público? El hablar en público no nos podemos restringir solamente al tema político o al tema empresarial o también inclusive al tema religioso. El hablar en público lo practicamos en todo momento. Inclusive, es una herramienta que te ayuda inclusive para poder, si nos tratan mal o nos atienden mal en un servicio o en un restaurante o en cualquier lugar, nosotros con la palabra podemos nosotros reclamar nuestros derechos. O sea, al ama de casa le va a servir para, si en el mercado le dieron algo menos, poder decir, oiga señor, no es justo que usted me dé así, me está faltando, ¿verdad? Claramente. Porque muchas veces que yo me quedo calladita, no reclamo, a pesar de que sé que es injusto. Sí,
Puede Eso sirve ser eso. muchísimo para las amas de casa, saber reclamar, decir, señor, esto no me corresponde, me está dando de menos, Ajá. o el producto que me está dando es de pésima calidad. ¿Qué parecido hay entre quitarme el temor a hablar en público al quitarme la vergüenza? ¿Puede ser algo parecido? Es Porque algo sí, parecido. realmente a mí me da vergüenza hablar delante de las personas. Ajá. Es algo parecido. Es muy parecido. O sea, ¿me estás diciendo que me tengo que volver sin vergüenza? Quizás sí, hay que ser un poco sinvergüenza, porque la vergüenza es algo que está en nuestra mente, el miedo es algo que está en nuestra mente, ¿no? Y así como existen fobias a las arañas, a las alturas, a quedarse atrapado, etcétera, el hablar en público o tener vergüenza de hablar en público es una de esas tantas fobias que solamente se quitan rompiendo y todo eso está en nuestra mente. Ah, claro. Por ejemplo, yo lo que siempre he dicho, creo que acá también hemos tratado alguna vez el tema de la vergüenza. La vergüenza es creer que yo sé lo que el otro está pensando. Muchas veces he dejado de hacer cosas porque creo que el otro cree que no sé cuánto, ¿no? Y no es así, es lo que yo sé y se acabó. Ujú. ¿Puede ser eso? Exacto. ¿No? Porque la vergüenza es, bueno, hay que ser sinvergüenza. No hay que ponerse a pensar en lo que la otra persona esté diciendo o creyendo que va a decir, porque de repente ni siquiera es cierto. Ajá. Es lo más probable, ¿verdad? Que ni Sí. siquiera es cierto. Sí. Y algo también que ayuda muchísimo, y que es parte también del desarrollo de la personalidad, es cuando uno tiene metas y sueños claros en la vida. Cuando yo tengo metas y sueños claros en la vida, no me va a importar el miedo, la vergüenza, el roche, lo que piensen los demás, porque yo tengo claro lo que quiero. Y si necesito hablar en público para obtener lo que quiero, obviamente lo voy a hacer y voy a romper esas barreras. Tengo que, bueno, yo puedo decir, acá pueden decir de que tienen toda la voluntad, pero no tienen las herramientas para hacerlo. No sé si tú trabajas PNL. Sí, sí, efectivamente. Es justamente eso es la diferencia, ¿no? Con otras personas que enseñan oratoria, que solamente atacan el tema de forma epidérmica, ¿no? Te enseñan las técnicas, te enseñan a hablar bien. De forma superficial. Sí, forma superficial. La costumbre de hablar un poco de manera claro, académica. porque tú eres catedrático y Sí. toda la cosa, ¿verdad? Sí. Pero acá nosotros estamos hablando con nuestros amigos y nuestras amigas del sur y las que nos escuchan y los que no se escuchan por la red, nos miran por la red, ya te están conociendo, ya te estás haciendo famoso también acá en Radio del Sur, en programa Aprendiendo a Vivir. Hablar de una manera más doméstica para que todos lo entiendan, ¿no? Ajá. Nosotros, bueno, yo soy instructora de programación neurolingüística. Cuando yo tengo que trabajar estos temas de perder el miedo, no solamente hablar en público, sino miedos en general, bueno, yo les hago pues previamente un biorraport, que es lo que tú me hablas del conversar, y una línea de la vida para encontrar cuál fue o qué fue lo que le impide o lo que lo bloqueó para poder hablar en público. Una vez que ubicamos eso, hacemos, este caso es el colapso de anclas, después el círculo de poder, ¿verdad? ¿Utilizas así algo por el Sí, estilo? justamente, la línea de la vida es importantísima y tienes toda la razón, porque muchos, como te había comentado, de estos temores nacen en la niñez, y es más, inclusive nacen desde antes de la concepción. Y es un buen ¿Antes de la concepción o durante la concepción? Durante la concepción. A los 3. Yo tengo entendido que después de claro, sí. A partir de la tercera semana ya empezamos nosotros las madres a transmitirle absolutamente todo. Si la mamá tiene temor a hablar en público, probablemente el niño también salga con esos temores porque nosotros se lo transmitimos todo, ¿verdad? Sí, claro. Como te decía, inclusive claro, antes del nacimiento. Si no, claro, antes del nacimiento puede ser, porque antes de la concepción no existimos, así que ni modo. Con un lapsus linguis. Un lapsus lingüístico. Pero como te decía, ¿no? Y justamente esos ejercicios de PNL van a ayudar, en cierta manera, ya de forma directa, ¿no? a la persona a poder sacar todos esos miedos. ¿Ok? Te cuento una anécdota. Resulta que yo tenía un amigo, que tenía mucho miedo a las aves. Ya. Me pareció rarísimo, ¿no? Porque me parece absurdo darle miedo a una paloma. Como uno puede tener al gato o al perro, ¿verdad? Y resulta de que este chico de niño, una vez en la playa,
su hermana mayor, ¿no? Para hacerle una broma, lo comenzó a perseguir con una gaviota muerta. Ay, Y de ahí se ahí es le donde quedó. surgió ese miedo a las aves, a todo tipo de aves. Claro, y ahí fue que lo encontramos, ¿verdad? Ajá, sí. Acá nos pregunta, nos dice, nuestra amiga nos dice, cada vez que tengo que hacer una presentación en clase me pongo muy nerviosa y me quedo en blanco. No se me entiende, solo pienso en que acabe ya, dice, ¿no? Uh-huh. Si me puedes recomendar algún curso o alguna cosa para poder hablar en público. Ok. Bueno, en primer lugar, la oratoria es importantísimo. ¿Ok? ¿Sí funciona lo de la oratoria? Funciona la oratoria, funciona también el teatro, funciona la locución, funciona también cursos de improvisación. Existen un sinnúmero de cursos que lo pueden encontrar en todo Lima, donde puedes aprender a vencer ese miedo a hablar en público, y sobre todo también existen también muchos talleres, unos como los de Aprendiendo a Vivir, ¿okay? Que pueden ayudar y reforzar la autoestima de las personas. Definitivamente, nosotros Ajá. trabajamos tema de aprender a vivir, de mujeres aprendiendo a vivir, Sí. la autoestima, es de autoestima, yo me estimo, yo comienzo a darme amor, yo no estoy esperando ni estirando la mano para que alguien me dé, ni dejo de hacer cosas para que agradar a alguien, ¿no? Entonces eso es, bueno, yo ya me fui a otro extremo, ya me volví demasiado, sin embargo, favorece muchísimo. Entonces, ellas elevan su autoestima y pierden, ¿verdad? El temor a hablar. Exacto. Sí, ¿verdad? Sí me estoy dando cuenta ahorita que lo dices. Cuando llegan las primeras veces que llegan, no quieren ni hablar. A ver, yo las hago leer a propósito. Ajá. Y no quieren leer y todo. Y sin embargo, después, qué bien dialogan, conversan. Y mira, no me había dado cuenta que tenía que era parte de este proceso. Pues yo estoy mirando una cosa y no me había fijado en la otra. Clima de confianza y sobre todo reforzarles con el lenguaje que ellas o él o cualquier persona que está recibiendo el curso es una persona valiosa, ¿no? El lenguaje es poder. Sí, claro, por eso el neurolingüístico, ¿no? Dice, ¿cómo puedo perder el miedo a hablar en público? Casi todos hacen la misma pregunta, ¿no? Cuando ya le está diciendo Rafael que primero tienen que fortalecer su autoestima. En este caso, definitivamente tienen que buscar ayuda especializada. Claro, definitivamente. Sí, ¿verdad? Ayuda especializada. ¿Okay? O leyendo algo puede ser, ¿no? Es muy importante leer. ¿Okay? Claro, los libros de autoayuda, que escuchen en YouTube, cosas por el estilo, ¿eso le va a ayudar? Muchísimo, porque toda la información va yendo al cerebro. Claro, pero creo que eso puede ayudar en casos simples, ¿verdad? En casos que estén epidérmicos, como tú dices, o sea, que estén por superficiales. Sin embargo, los casos en los cuales haya habido un shock que le impide a nivel de cerebro neuronal, en ese caso se tendrían que de todas maneras recurrir a un especialista. Es importante, ¿no? Que vean un psicoanalista. Sí, ya un profesional. Bueno, últimamente no es que mental. nos querramos hacer propaganda, pero programación neurolingüística está demostrado que en 10 minutos, solo en 10 minutos, usted pierde el temor a hablar en público, pierde el temor, tiene el temor a las palomas, a los pájaros, a las arañas, todas las fobias que puedan usted tener. En 10 minutos se lo quitamos, ¿verdad? ¿Verdad? Estás en lo cierto. Porque cómo funciona programación neurolingüística es borramos el virus que tiene, ¿no? Y lo reemplazamos por uno nuevo. Exacto. Cortamos el engrama que llamamos en nuestros términos. Yo justo hablaba del APRA, que yo aprendí a teatro en el APRA, y justo le decía al primo, en mis tiempos, te hablo pues hace 800 años, el APRA en la Casa de la Juventud daba cursos de oratoria. Y como con mis padres hasta ahora, bueno, mi mamá vive ahí, mandaban a un profesor, te cuento, en este caso era mi casa, como era un poco grande, y ahí se juntábamos, todos los palomillas del barrio, pues nos juntábamos, ahí nuestros amigos del colegio, todo, y el profesor iba creo que 2 veces por semana a darnos los cursos gratis de teatro, y yo le reclamaba a Cornejo, ¿y por qué ya no hay? Porque nos sirve, ahí nos enseñaban a hablar justamente para cantar desde el estómago. Deberían de promover eso las municipalidades, todos los candidatos, los cursos de oratoria, los cursos de teatro, porque no es solamente para yo ser un actor pues famoso, sino para poderme desenvolver en la vida cotidiana.
Sí, y efectivamente, en eso muchos países, y no estoy hablando de países europeos o que están al otro lado del mundo, sino vecinos como Chile, Argentina, Colombia, México, refuerzan mucho ese tema, y no por gusto los más grandes oradores a nivel latinoamericano son mexicanos, chilenos, ¿ok? Porque refuerzan mucho la autoestima. Deberían de poner en la currícula, ¿verdad? Así Por como hablaban de la supuesto. educación física, también nos deberían poner un curso, yo ya sé cuántos años que dejé la secundaria, en mis tiempos escribíamos sobre piedra, deberían de agregar el curso de oratoria para desarrollar la personalidad de la criatura, por ¿no? supuesto, es algo que hago un llamado a los candidatos, a las personas. Aunque yo dale con lo mío, palabra de hombre es como palabra de candidato, la verdad. Prometen y después se olvidan lo que prometen. Hoy día le entregamos pues el proyecto que tengo, no es un proyecto, es un plan de trabajo al candidato Cornejo. Vamos a ver, yo por acá, por ese medio voy a decir si sí me hizo caso o no me hizo caso. Así que yo siempre reclamo. Sí, dime. Una preguntita. Y Sí. se da el caso de que, por ejemplo, conozco casos en que, por ejemplo, puedes desarrollarte con el grupo de amigos de lo más normal, o puedes hacer una locución de lo más normal, pero cuando te presentas en público, te chupas. Claro, ¿Sucede? pasa eso. ¿Y por qué? Eso sucede básicamente por el tema de la confianza. El cerebro ya está, como decía en el lenguaje PNL, tiene eneagramas formados, ¿no? Y si estoy en un espacio seguro, que es el espacio de mi familia, mis amigos, mi grupo, mi mancha, para hablar más en criollo, para entrar ahí al lenguaje de barrio de acá, me siento tranquilo, me siento seguro. ¿Por qué? Porque eso es algo que ya viene el hombre arrastrando desde la época de hace muchos años, ¿no? Porque el hombre es como cualquier animal, mamífero, es un animal, ¿no? Y mientras se siente en su grupo, en su manada, se siente tranquilo, pero cuando se ve expuesto ante otros seres humanos que no conoce, se prende la alarma. Me puede pasar algo, ¿no? No necesariamente me pueden comer, pero de repente se pueden burlar, me puedo paralizar, puedo pasar la vergüenza de mi vida, ¿no? Como puede ser que esté recordando un evento en el cual sí pasó vergüenza, ¿verdad? Exacto. Que de repente estaba con la familia, con los amigos y le dijeron canta, y comenzó a cantar y le hicieron pasar un ridículo. Entonces él se ancla en eso y no sale. Exacto. Y esto generalmente pasa en la adolescencia, cuando están cambiando el timbre de voz, los hombres al menos, ¿ha visto que hablan grueso y después le sale un pito? Los gallitos. Se burlan. La gente que está a su alrededor se burlan de ese joven. Ajá. Y le están sembrando el temor a que a futuro pueda hablar en público, porque él ya está con la creencia de que si yo hablo, se van a burlar.